Muy bien, estamos de regreso aquí en Noticiete con una interesante entrevista en directo aquí en nuestros estudios. Hoy con el doctor Alejandro Yamatei Falla, quien abordará tema de salud muy importante porque la población es uno de los servicios que más demanda. Aparte que en un estado subsidiario se debe proveer. Doctor, bienvenido, gracias por estar con nosotros. Gracias, Luis, un verdadero gusto estar aquí. Gracias a ustedes, estimados amigos y amigas, por recibirnos en sus casas. ¿Cuál es su concepto y su plan, en todo caso, sobre el tema de la salud? Que obviamente nos llevaría aquí una hora completa. Probablemente hablando, un poco más, ¿no? pero yo creo que primero tenemos que reconocer que el modelo de salud de Guatemala es un modelo caduco. Que hay una mala atención, por lo general, que hay un mal equipamiento en los puestos, centros de salud, hospitales, que hay falta de medicinas, que hay una desnutrición que alcanza por arriba del 49% a los niños del país. Y cuando hablamos del 49% es el promedio, pero hay municipios en que tienen arriba del 80% de desnutrición en los niños. Y hay algo que es preocupante, muchas de las enfermedades que se llaman catastróficas no tienen medicinas para pacientes renales, para pacientes con VIH, para pacientes con cáncer. O sea, no hay tratamientos para esas enfermedades catastróficas, lo cual hace que efectivamente el sistema de salud esté, digámosle que, en muy deplorables condiciones. Bueno, y los efectos que esto tiene, porque usted está hablando de otro tema que nos podría llevar también un programa completo, el de la desnutrición, pero es que eso es un subdesarrollo para el niño, para el futuro joven, para el adulto. Y no solo eso, se calcula que el guatemalteco pierde, el niño guatemalteco se calcula que pierde, según estudios que se han hecho, el 13% de su capacidad intelectual por la desnutrición, en un país que necesita ser competitivo. Y estamos condenando millones de puntos de coeficiente intelectual al año que se pierden por la desnutrición. Pero hay una cosa que es más agravante todavía. 45% de esos niños con desnutrición tienen grave riesgo de morir por consecuencia de la desnutrición. No necesariamente por la desnutrición, pero con la desnutrición hay una defensas bajas. Con la desnutrición se abren las posibilidades de otras enfermedades. O sea, hay un 45% de esos niños que están en desnutrición, casi la mitad de ese 50% de la población, que pueden sufrir muerte como consecuencia de la desnutrición. O sea, el tema es altísimamente preocupante y por eso nosotros lo enfocamos como un tema de salud. O sea, la desnutrición la vemos como un tema que hay que enfrentarlo como un problema de salud. Bueno, usted es médico y entiende muy bien de esto, pero revertir la desnutrición en el país, se puede hablar de estas cifras, pero no es fácil. Entiendo que según los estándares mundiales no se puede retroceder o avanzar, no sé cuál sería el concepto aquí, en tener menos desnutrición tan rápidamente. ¿Cómo lo lograría usted? No, el tema es un poco más... el tema es que hay que enfocar la desnutrición dependiendo de los estadios o el estado en el que se encuentra. O la edad del niño. Por eso es tan importante lo que se llama la ventana de los 1000 días. Son los primeros 1000 días en donde se debe tratar de dar la mayor cantidad de nutrición para que el daño a la materia gris del niño, por ponerlo de una manera, sea lo menos posible. De ahí es muy importante para la desnutrición lo que hagamos entre los 1000 días y los 5 años de vida. Es una etapa muy importante, que alcanza hasta los 7. Por eso es tan importante que se atienda a los 1000 días, pero además de eso, se pueda tener cubierto a los niños en edad preprimaria de un sistema de nutrición mucho más eficiente. Hay algo que sí vale la pena indicar, Luis, es que los niños media vez están desnutridos y pierden sus neuronas y pierden coeficiente intelectual. Por más que lo volvamos a nutrir, ya no van a recuperar esos puntos de coeficiente intelectual. Por eso es que Guatemala necesita entrarle, pero sí se puede rebajar. Y han habido modelos exitosos en muchas partes del mundo, pero ha sido una voluntad política y se ha vuelto casi que un compromiso de una sociedad que tiene que luchar junto contra la desnutrición. Pero es muy importante lo que vamos a plantear, que vamos a hacer a partir del 14 de enero, en donde vamos a entrarle de frente al tema de la desnutrición.
dentro de todo el tema de la salud, que al final lo que necesitamos los guatemaltecos es un acceso a una salud que sea oportuna y efectiva. Recuérdense que en salud, si no es oportuna, el riesgo de muerte es un hecho real. A mí me va a tocar ser el presidente de un pueblo al que hay que sanar, porque hay muchísimas enfermedades que deberían de ser prevenibles y no lo son, que deberían de ser atendibles y no lo están siendo, y que deberían de tener ese respaldo en los centros y puestos de salud, en los programas de atención primaria de la salud, es decir, antes de tener que llegar a un hospital, porque sale muchísimo más barato atender una gripe en un puesto, en un centro de salud, que una bronconeumonía en un hospital debido a que la gripe ha sido mal cuidada. Totalmente. Y hablemos precisamente de este sistema de salud pública en el país, porque pues usted apuntaba un sistema precario, obsoleto, pero ¿cómo reestructurarlo? ¿Qué plan tienen ustedes? Un nuevo modelo de salud. Vamos a implementar un nuevo modelo de salud pública. Vamos a dejar atrás esto que hemos tenido, que ha sido un desbarajuste total, para entrar a un nuevo modelo de salud. Vamos a incrementar el número de hospitales, por lo menos de entrada 2 hospitales, uno en la capital y uno en el interior del país. Los pensamos hacer por medio de un leasing público, o sea, un arrendamiento con opción a compra para no tener que gastar todo el dinero de un solo, y con lo cual los 2 hospitales nos estarían costando pues más o menos unos 60 millones de quetzales al año en arrendamiento, pero que al cabo de 20 años le quedan al Estado de Guatemala en propiedad. O sea, es una figura novedosa que el Estado de Guatemala casi nunca ha utilizado. Tenemos que aumentar los centros y puestos de salud. Se necesitan por lo menos 150 nuevos puestos y centros de salud, aparte de tener que equipar y dotar de medicinas a los que ya están, que no están siendo, o que están cerrados. Hemos encontrado que hay varios cientos de centros y puestos de salud que prácticamente están cerrados y que nadie responde dónde está el personal, porque en algún lugar tiene que estar el personal. Bueno, si es que existe, por lo menos en el presupuesto debería de estar en algún lugar porque los hayan trasladado o algo, a no ser que sean plazas fantasmas, pero sí tenemos que hacer por lo menos por número 150 más. Tenemos que entrarle muy fuerte. ¿Cuál es el objetivo? ¿Uno por municipio, por ejemplo? No, no, si tenemos municipios que no tienen centros de salud, por ejemplo, San Juan Bautista en Suchitepeques, tiene un puesto de salud, ni siquiera a centro de salud llega. Y el puesto de salud no está en mano de un médico, está en mano de un auxiliar de enfermería, y estamos hablando de un municipio, de la cabecera departamental y de todo el municipio tienen un puesto de salud. Ni siquiera la distribución ha sido correcta. Entonces hay que, bueno, parte del estudio que hemos hecho, como le digo, esto podríamos hablar aquí horas de horas en el tema, pero aquí lo interesante es que hay soluciones, pero la solución pasa por una voluntad política en donde tenemos que hacer, por ejemplo, un programa de atención del adulto mayor especial en los hospitales, que es uno de los grupos muchísimo, de los más olvidados en el país, en donde tenemos que entrarle de lleno al equipamiento de los hospitales. Hay la necesidad de gastar aproximadamente 125 millones de quetzales en remozar los hospitales nacionales, por ejemplo, ponerle al hospital de Jutiapa un intensivo, porque el hospital de Jutiapa no tiene un intensivo, y cuando una persona llega al hospital de Jutiapa con la necesidad de un intensivo, lo mandan al hospital de Cuilapa y muchísima gente muere en el camino. ¿Cómo hacer que un hospital nacional no tiene un intensivo? Entonces, todo eso es lo primario que hay que hacer. Va a costarnos alrededor de 125 millones de quetzales y tiene que ser hecho urgentemente el año entrante para poder estabilizar la atención en los hospitales nacionales. ¿Cree usted que hemos avanzado en algunos aspectos en la salud del país? Yo creo que haría muy poco, o sea, no se mira mayor avance. Estamos hablando de que el equipamiento a los hospitales anda en el orden del 40, 50%, cuando como mínimo debería estar en el 90%. Hay una queja que es constante, que la gente va a un centro y un puesto de salud y lo que le dan es pena. ¿Sabe usted por qué? ¿Por qué? Porque cuando llega, aunque sea con un dolor de muelas, y dicen, miren, me duele las muelas, le dicen, con mucha pena. No hay. Entonces, no estamos dotando a la gente. Y recuérdense que la salud pública está enfocada a tratar al más pobre.
porque los que tenemos alguna posibilidad de recursos, no vamos a ir a un centro de salud, un puesto de salud, pero el más pobre sí lo necesita y no están siendo bien atendidos y no están siendo cubiertas las necesidades mínimas, no todo. Hay 32 medicamentos básicos que se podrían enviar como dotación a los centros y puestos de salud, con lo cual podríamos estar atendiendo casi el 80% de la morbilidad, es decir, de las enfermedades, casi un 80%, con 32 medicamentos. El otro 20% es hospitalario, son cosas especializadas, pero podemos hablar que con 32 medicamentos podríamos estar casi atendiendo a la mayoría. Y ahí es en donde vamos a entrarle al tema de bajar el costo de la medicina, porque hay que reconocerlo y hablar la verdad. La corrupción ha hecho que el precio de la medicina en Guatemala sea impresionantemente alta comparado con los países vecinos. No es posible que en El Salvador, a 122 kilómetros de distancia, estemos hablando de un 40% más barata la medicina, o en México un 60%. Medicinas de mala calidad, falsas en muchos casos. El tema del IX, por ejemplo, es preocupante, en donde le dan a la gente la metformina, que es para el tema del azúcar en la sangre, para los diabéticos, y la están defecando entera, ni siquiera o sea, algunas medicinas que llora sangre, y eso sí es un crimen de lesa humanidad. Por eso es que nosotros lo vamos a revisar. Y una cosa más que tenemos que hacer es que vamos a abrir esos seguros colectivos adentro del IX, porque en el IX en la actualidad solo una persona que esté en la planilla de una empresa puede cotizar. No, nosotros queremos que cotice todo el mundo. Y aquí va, yo sé que este programa es muy visto en los Estados Unidos. Muchísimos migrantes nuestros en los Estados Unidos trabajan toda su vida allá, pero no tienen, por estar de ilegales, no tienen derecho a una pensión al final en su retiro. Nosotros les vamos a habilitar que puedan tener, también cotizando desde los Estados Unidos, la posibilidad de tener una pensión de invalidez, vejez y sobrevivencia pagando su cuota en el IX de Guatemala. De manera tal que podamos, a través de esos seguros colectivos, aceptar a cualquier persona que quiera estar cubierta con el IX. Y al IX le vamos a hacer entrada, porque todo el tema de salud, a mí me va a tocar ser un presidente, y un presidente que, siendo médico, mi problema principal es atender a un pueblo enfermo, porque Guatemala, la mayoría de los guatemaltecos, desgraciadamente, especialmente nuestros niños, están enfermos, por ejemplo, con la desnutrición. Pero ¿cómo es posible que en un país donde hay tantas regulaciones a las medicinas, esto ocurra? O sea, ¿cuál regulación? Si aquí los registros sanitarios son llevados a mano todavía. Pero Y hay un negocio que vamos a romper. El obtener un código de un medicamento, por ejemplo, para estar en el IX, hay que estar bastante bajo la mesa. El tema de la corrupción en las medicinas ha sido una realidad. Y aquí hay responsables y van a tener que responder, porque el que se roba el dinero de la salud está atentando contra la vida, y eso es un crimen de lesa humanidad. O sea, atentar contra la vida de las personas, encareciendo los productos, escondiendo los productos, falsificando los productos, eso es un crimen y tienen que ser perseguidos como criminales. Yo sé que a muchos de los estimados amigos que hoy me podrán ver no entenderán para quién van los mensajes, pero yo sé que los que me están viendo en este momento saben para quién va el mensaje, y vamos a ser intolerables con las personas que han lucrado con la salud de los guatemaltecos. ¿Y se puede buscar medicina más barata pero efectiva en el mundo entero para estos hospitales nacionales? Porque es que lo peor es que no le den la medicina, Mire, ¿no? Sí, porque no lo quieren resolver. En primer lugar, podríamos trabajar los pedidos de medicina en conjunto con El Salvador, Honduras y Guatemala. Y si nos unimos El Salvador, Honduras y Guatemala para hacer los pedidos junto con México, estaríamos hablando de una economía en escala impresionante. Podríamos tener medicamentos registrados con registros reales, mundiales, aquí en Guatemala a unos precios sumamente bajos. Porque la medicina tiende a bajar. Doctor, el tiempo se nos ha escapado para la entrevista de esta noche, pero si se quedó algo en el tintero del tema de salud. Un montón, Luis, se ha quedado un montón de cosas. Pero una de las cosas que vamos a impulsar, estimados amigos y amigas, a partir de enero del año entrante, es el programa de atención primaria de salud ampliada. Vamos a prevenir, porque hay que recordar que sale más barato prevenir que tener que lamentar. Recuerde, este 11 de agosto, 2 opciones.
la innovación y el desarrollo o el regreso al pasado. Lo invito a que vote vamos. Que Dios me lo bendiga. Gracias, doctor Alejandro Yamatei. Nos vamos a encontrar pronto para otro tema interesante de los que seguramente los guatemaltecos querrán conocer su plan de gobierno. Así que nos vemos en la próxima ocasión. Muchísimas gracias, Luis. Gracias, el doctor Alejandro Yamatei Falla, en esta interesante entrevista.